La región de anterior se encuentra entre dos líneas rojas, y la parábola roja y es igual a 425x al cuadrado. Se puede describir de dos maneras. Número 1, si visualizamos una región teniendo límite superior e inferior, exprese cada uno en función de x, y proporcione el intervalo de valores x que cubre toda la región. Observe cómo si definimos esta región como tiene un límite superior e inferior, el límite superior sería esta línea horizontal aquí, que tiene una ecuación y es igual a 4. Y el límite inferior sería la parábola aquí, que se nos da, tiene una ecuación y es igual a 425x al cuadrado. Entonces, el límite superior, g sub 2 de x es y es igual a 4. Y como y es igual a g de x, g sub 2 de x es igual a 4. Bien, y este es nuestro límite superior. Al lado del límite inferior, que queremos dar como g sub 1 de x sería, y es igual a 425x al cuadrado. Que notan como ya se dio como una función de x, y por lo tanto g sub 1 de x es igual a 425x al cuadrado. Entonces aquí tenemos 425x al cuadrado. Por supuesto, 425 también podría expresarse como 0.16, por lo que también podríamos expresar esto como 0.16x al cuadrado. Y ahora se nos pide que proporcionemos el intervalo de valores de x que cubre la región, por lo que ya hemos definido que la región tiene un límite superior e inferior, por lo que ahora los valores de x que cubren esta región sería desde aquí donde x es igual a 0 hasta este punto aquí. Observe cómo este punto tendría coordenadas, 1, 2, 3, 4, 5,4. Observe cómo el valor x aquí es 5, por lo que los intervalos de valores x que cubren esta región serían de x igual a 0 a x igual a 5. Entonces aquí tenemos el intervalo cerrado de 0 a 5 para x. Ahora visualizarnos que la región tiene límites derecho e izquierdo. El límite derecho sería nuevamente la parábola aquí, dada por la ecuación y es igual a 425x al cuadrado. El límite izquierdo sería esta línea vertical aquí, que tiene la ecuación x es igual a 0. Entonces, para nuestro límite derecho, observe cómo queremos expresarlo como una función de y. En este momento tenemos y como una función de x. Entonces y es igual a 425x al cuadrado. Es el límite a la derecha, pero necesitamos resolver esto para x para tener una función de y. Entonces, primero multipliquemos ambos lados por el recíproco de 425 para multiplicar ambos lados 25/4, lo que nos daría 25/4 de años. Es igual a x al cuadrado. Y ahora, desde aquí, para resolver x, tomaríamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Notaremos que cuando hagamos esto, tendría más o menos la raíz cuadrada en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces tenemos x igual a más o menos. Bueno, la raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de 4 es 2, por lo que tendríamos más o menos 5/2 raíz cuadrada y, pero observe cómo estamos en el primer cuadrante, donde tanto x como y son positivos, por lo que para esta parte de la gráfica, solo tenemos que considerar x es igual a 5/2 raíz positiva y, lo que significa nuestra función de y, x sub 2 de y, sería igual a 5/2 raíz cuadrada y, recuerde, x es igual a f de y. Entonces aquí tenemos 5/2 raíz cuadrada y. Y ahora para el límite izquierdo, tenemos x es igual a 0. Recuerde que x es igual a f de y, lo que significa que f sub 1 de y sería igual a 0. Y finalmente, se nos pide que determinemos el intervalo de valores y que cubre la región. Notaremos como el punto más bajo de la región es aquí donde y es igual a 0, hasta la parte más alta de la región, que es aquí, donde y es igual a 4. Lo que significa el intervalo de valores y que cubren esta región sería el intervalo cerrado de 0 a 4. Poder definir los límites en ambos métodos es importante. Cuando comenzamos a configurar integrales dobles y determinamos los límites de integración. Si nos integramos con respecto a y primero, y luego x, usaríamos el método que usamos en el número 1.
Si nos integramos con respecto a x primero, y luego y, usaríamos el método que usamos en el número O2. Espero que hayas encontrado esto útil.